¿Cómo están? Sí, hoy vamos a ver Jeremías capítulo 17, versículo 9. Voy a leer: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará y en sus postrimerías será insensato. Si nosotros, depende cómo vemos el objeto, se ve de diferente manera, depende del ángulo. Entonces, sobre mi persona también, depende de qué punto de vista estamos viendo, cambia totalmente. Nosotros nos damos un punto alto porque somos generosos. Yo también, al verme al espejo, cuando me doy la vuelta, ¿por qué Dios me ha hecho así? No pienso así, sino pienso que, está bien. ¿Ustedes cómo piensan? Las mujeres, cuando miran al espejo y arreglándose los pelos y maquillándose por último, ponen una pequeña sonrisa. Entonces, por último, se revisan el cabello y así, sonriendo, se va del espejo. Así las personas son generosos hacia sí mismos. Pero el punto de vista de otra persona hacia mí es diferente. Por eso fácilmente usted no debe preguntar, porque no podrá recibir la respuesta que ustedes esperan. Aunque ustedes se dan un punto alto hacia ustedes, pero otras personas no le dan mucho punto hacia ustedes. Son más objetivos, pero lo más exacto sobre mi persona, lo que está hablando, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dibujado el corazón de la persona, porque la persona no puede ver el corazón de la persona. Yo no conozco muy bien el corazón de otra persona, pero Dios mira el corazón y ha dibujado el corazón exactamente del hombre. Esta palabra, la Biblia, está reflejando mi persona, es lo más exacto. ¿Qué dice la Biblia? Ahora que hemos leído, dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque yo, al verme a mí, no vemos de esa manera, porque yo también tengo cosas bien que he hecho, pero la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice que ese es el corazón del hombre, no el corazón de otro, sino el corazón mío. Si podemos mirar con el mismo punto de vista como ve la Biblia y Dios, yo también, al verme, yo me doy muchos puntos, y en la iglesia los siervos de Dios me ven más exactamente con el punto de vista de Dios, me miran y me choca, pero pasando el tiempo me doy cuenta que la palabra tiene razón. Yo soy una persona así me puedo dar cuenta. En la Biblia, ¿qué dice que es el pecado? La unanimidad del corazón con Dios. En Génesis capítulo 1, cuando estaba Adán, teníamos el corazón unánime con Dios, pero alejándose de la palabra de Dios, se juntó con el corazón de la serpiente Satanás. Y el pecado es lo que sigue al pensamiento que da Satanás. El hombre, conectándose con el pensamiento de Satanás, el hombre comenzó a pensar que ese es su propio corazón, en mi pensamiento, en mi corazón. Pero en realidad Satanás ha puesto ese pensamiento. Entre los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, él vendió a Jesús a 30 monedas de plata. ¿Por qué?
porque él no puede ser capaz así, pero Satanás en el corazón de Judas dice que puso el pensamiento para entregar a Jesús. Entonces, siendo guiado por ese pensamiento, entregó a Jesús a 30 monedas de plata, lo planeó y al fin llega a venderlo, a entregarlo a Jesús. Desde que acepta el pensamiento de Satanás que le puso, comete el pecado. Y por eso el pecado es haberse alejado de la palabra de Dios. Tenemos que volver a Dios. De donde yo había confiado en mi pensamiento, regresar a mí, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si mi pensamiento yo pensé que era bueno, pero la palabra de Dios, ¿qué hice? Me dice que soy malvado, entonces soy malvado. Yo cometo el pecado, entonces yo pensaba que era pecador, pero en la palabra de Dios dice que todos mis pecados fueron lavados, entonces mis pecados fueron lavados. Si nosotros hemos vivido creyendo en mi pensamiento, volviendo de ahí, es volver hacia la palabra de Dios. Hoy en día, en el cristianismo, cometiendo el pecado y confesando, arrepintiéndose, piensa que ese es el arrepintiendo, están entendiendo mal. Pero en la Biblia el verdadero arrepentimiento es desechar su pensamiento y regresar a la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a ver en la Biblia cómo habla sobre el pecado, dividiendo en 3 partes. En Génesis capítulo 3, cuando Adán cometió el pecado, y Jeroboam, que fue levantado como rey de Israel, también cometió el pecado, y Pedro, discípulo de Jesús, también cometió el pecado. Vamos a ver los 3 pecados. El pecado que cometió Adán no es otro pecado, sino él, negando la palabra de Dios, aceptó como verdad el pensamiento que Satanás le había puesto. El árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo Dios que pueda comer todo el fruto del huerto, pero menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, si no ciertamente morirá. Le dijo que iba a morir ciertamente, pero Adán, ¿por qué come ese fruto? Porque la serpiente vino y le dijo, no, tú aunque comas no vas a morir. Tú, como Dios, vas a tener la sabiduría de distinguir el bien y el mal. Está bien, no hay problema. Puedes comer, puedes comer. Y Adán, desechando la palabra de Dios, y aceptó la palabra que dijo que no iba a morir. En Proverbios 24, versículo 9 dice, el pensamiento del necio es pecado. Y Proverbios capítulo 28, versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Sí, hermanos, el que confía en su pensamiento dice que es necio. El que acepta directamente como verdad el pensamiento que sube de su corazón. El pensamiento del necio es pecado. La existencia que le pone ese pensamiento es Satanás, el hombre que se alejó de Dios. El pensamiento que le pone y que lo guía es el malvado Satanás. Pero todas las personas piensan que es su propio pensamiento y confía así y lo sigue a ese pensamiento. Es necio y a eso se le dice que es pecado. Nosotros, hombre de fe, ¿a quién podemos decir? Abraham, también, sí, hay muchos, pero David de verdad vivió por la fe. David, siendo perseguido por el rey Saúl, pero Dios lo ayudó, cada momento Dios lo ha ayudado, y pudo ver y creyó que Dios lo estaba cuidando y protegiendo. Vino la oportunidad para matar a Saúl, pero David no lo mata a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo está protegiendo. Si vemos a David así, tiene fe, tiene valentía, pero un día cayó en prueba. En Samuel capítulo 27 dice que en su corazón dice que pensó que en el futuro, en sus días, fracasará en la mano de Saúl. Por eso, de Israel, Dios lo levantó como rey de Israel, pero todavía la realidad, el rey era Saúl. Y también es yerno de Saúl, pero seguía escapando porque Saúl lo quería matar.
y tenía que escapar, tenía que esconderse. Pero un día entró un pensamiento en David. Yo de esta manera después podré morir en la mano de Saúl. Y así se va a los filisteos para escapar bajo los filisteos. Esto es el pensamiento y decisión de David, pero no es exacto porque Dios es quien está cuidando a David, pero David pensó que iba a morir. Entonces, aunque Dios me protege, pero algún día yo podré morir atrapado en la mano de Saúl, y por eso huye y se escapa. Y teniendo a 600 personas, hay en Israel, en esos lugares como cuevas, que estaba escondiendo, pero dentro de ese lugar no puede ver exactamente de adentro, hay agua, puede esconderse y puede ver la parte de afuera. Es un buen lugar para, como una cordillera que puede esconderse. Pero entonces Saúl no puede encontrar a ellos. Pero en el corazón de David entró un pensamiento y llegó el temor, y David se escapa, dejando el país en la tierra de los filisteos, y hace los trabajos que quiere el rey de los filisteos, haciendo guerra, atacando a Israel. Y después de un año, cuando quería ir a atacar a Israel, David no pudo participar en la guerra y regresó al lugar donde estaba permaneciendo en Siclag, y se quemó todo Siclag, y su familia amada, todos ellos fueron atrapados y llevados. De los 600 hombres, entonces bajo la ceniza quemada no quedó nada. ¿Cuál fue el resultado de haber seguido su pensamiento? Los 600 soldados, todos alzaron la piedra para atacar a David. Llegó un momento miserable. Entonces, el resultado de haber seguido conforme a su pensamiento que entró, el resultado, ¿cuál es? Exactamente, nosotros podemos saber que la Biblia nos enseña esta parte. Por eso, pecado es la persona que confía en el pensamiento de su corazón. El que sigue a su corazón y a su pensamiento, sí o sí, fracasa. Por eso tiene que decidirse por la palabra de Dios. Mi pensamiento es así, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué está diciendo en la palabra? Encontrando eso en su corazón también, si ustedes ponen la decisión conforme a la palabra de Dios, podrán evitar todo el fracaso y el sufrimiento. Pero Adán desechó la palabra de Dios, aceptó el pensamiento de Satanás, y toda la humanidad por medio de ese resultado recibe la maldición. Entonces, por segundo, el pecado de Jeroboam. La Biblia está diciendo, ¿quién es Jeroboam? Después del rey Salomón, Roboam era hijo de Salomón, pero Salomón no escuchó la palabra de Dios, y después, en el tiempo de Roboam, se dividió el reino. Solamente la tribu de Judá, Roboam, y Jeroboam, aunque no era de la familia real, pero Dios le encargó las 11 tribus. Entonces fue un rey que estaba conquistando un gran país. ¿Quién lo levantó a Jeroboam? Es Dios. Pero Jeroboam tuvo temor, porque el pueblo cada año iba al templo de Jerusalén, va para dar sacrificio. Entonces, aunque es un rey que Dios lo ha levantado, claro, no era de la familia real, era un hombre común del pueblo. Tuvo temor, entonces la gente de Israel, si va a Jerusalén, se darán cuenta que yo no soy de la familia real. Entonces puede ser que estén en contra de mí. Entonces, para que no vaya a Jerusalén, levantó un templo
y el becerro de oro, y le dijo que no es necesario que vaya a Jerusalén al templo, sino está el becerro de oro y el templo en Dan, y que vaya a ese lugar a adorar. Y el becerro de oro es el Dios que los ha sacado de Egipto. Entonces Jehová lo ha puesto como rey a Jeroboam, pero él, por el corazón de querer protegerse a sí mismo, él sacó su astucia y impidió para que vaya a servir, a adorar a Jehová en el templo de Jerusalén, y hizo otro templo y el becerro de oro. ¿Por qué? Por temor y por no poder creer en la promesa de Dios. Por eso, él, por proteger su reino, él cometió el pecado. Por eso el pecado de Jeroboam no es otro, sino Dios lo levantó como rey. Él es rey por Dios, pero él por querer proteger su lugar de rey. ¿Comprenden? Si nosotros en nuestra vida, el aire, el agua y la salud, la sabiduría, todo ha venido de Dios, pero consideramos como si fuera mío. Esto es mío. Considerar así es como pecado. Por eso, que va conforme a su plan, a su pensamiento, como Jeroboam siguió a su pensamiento, a su decisión. Ese fue el pecado más grande. Hermanos, en San Lucas capítulo 15 sale el hijo pródigo en la casa de su padre. Vivía conforme los bienes de su padre abundantemente, le mandó para que estudie a la universidad y estudiaba. Pero un día parece como que su padre no está haciendo bien. Pero este hijo pródigo lo crió su padre y por su padre está aprendiendo. Pero parece que su padre a veces se equivoca, está mal. Por eso él se va de la casa de su padre recibiendo los bienes que le pertenecen. ¿Por qué? Porque él pensaba que él hace bien. Se fue con el corazón que confía en sí mismo. Pero este hijo pródigo, cuando regresó, ¿cómo regresó? Durante varios años malgastó todos los bienes, y cuando llegó el hambre, no tenía alimento para comer, fue para cuidar a los cerdos, y después tenía hambre. ¿Qué hambre? Pensó en su padre. Si en la casa de su padre sale humo donde cocina, y todos los jornaleros que trabajan en la casa de su padre, todos son panzones. Ya no puedo comer más, estoy muy panzón. Pero su hijo de un país lejano está sufriendo por hambre y así está viviendo. Entonces, en la casa de mi padre hay abundancia de comida. Yo tengo que regresar a la casa de mi padre, pero el pecado que cometí es tan grande. Mi padre me va a expulsar. Padre, yo me equivoqué, yo hice mal, aunque no me trate como hijo, pero solo como uno de los jornaleros, que me quede a trabajar para que pueda comer. Y así tuvo la valentía de regresar a la casa de su padre. Pero lo maravilloso que el padre, desde lejos, cuando el hijo pródigo estaba caminando sin fuerzas, el padre corriendo, sabiendo que es su hijo, lo abraza y le dice: hijo, bienvenido, yo pensé que te había perdido, has venido bien. Y el hijo, cuando entró a la casa y le cortó los pelos y lo lavó, sí, que lo pueda vestir con el mejor vestido, el anillo, y así para que mate al becerro gordo y hacer la fiesta. Y así estaba muy contento. Cuando regresó el hijo pródigo, era diferente con el corazón cuando se había salido de la casa. ¿Por qué? Él fue con el corazón de que yo puedo hacer bien. Pero cuando regresó: Padre, yo estoy equivocado, había pensado mal. Desechó ese corazón que confiaba en sí mismo. Dios está guiando así a ustedes. Cada persona confía que Él hace bien, pero le da enfermedad, le da el fracaso, le da el divorcio, también hace que muera a sus amigos cercanos,
por eso de verdad yo no soy nada. De verdad yo estoy equivocado, mi pensamiento está equivocado, mi decisión está equivocado. Dios derrumba ese corazón que confía a sí mismo y para que pueda creer en la palabra de Dios. A cada uno de ustedes, así Dios los ha guiado. Y por tercero, entre los discípulos de Jesús, Pedro, la Biblia muestra sobre el pecado de Pedro. Pedro viviendo como pescador en el mar, pescando, y con eso alimentaba a su familia, criaba a sus hijos, así estaba viviendo. Un día, ese día, no había atrapado a ningún pescado. Toda la noche estaba tirando la red para atrapar los peces, pero no pudo atrapar ni uno. Y por último que tiró, pero no pudo atrapar ningún pez. Entonces, sin fuerza, ya quería regresar a su casa, pero a ese Pedro entró a esa barca pequeña y subió en su bote y lo hizo que se alejara de la orilla, y estaba reunido muchas personas sobre la barca de Pedro. Comenzó a compartir la palabra. Pedro, sentado en la barca, estaba escuchando la palabra de Jesús, y terminando la palabra Jesús, mirando a Pedro, le dijo para que tire la red en lo profundo del mar. Hermanos, la madrugada temprano, los peces no están en lo profundo, sino dice que está en la parte baja. Entonces, Pedro, toda la noche, él así con experiencia había atrapado, por eso tiró la red en la parte donde no hay profundidad, pero no pudo pescar ni uno. Pero le dice que él tire la red en la parte profunda. Si él tira en la parte profunda, Pedro no puede comprender. Si él no es pescador, yo soy el pescador, pero ¿qué sabe él? Claro, puede pensar así también, pero yo toda la noche yo no pude atrapar ni un pez, pero apoyándome en la palabra voy a tirar la red en lo profundo. Y así tira la red. Lo maravilloso, pudo atrapar tantos peces que estaba por romperse la red. Pedro, mirando el pez que estaba en la red, estaba jalando para que los peces puedan subir a la barca. Entonces, si fueran ustedes, tantos peces, voy a comprar ropa, voy a comprar zapatos, voy a comprar algo rico. Jesús, muchas gracias. Sí, parece que así diría, pero Pedro ahí se arrodilló y dijo: Señor, aléjate de mí, yo soy un pecador. Le dice así. ¿Por qué le dijo así? Pedro hasta ahora, él como pescador desde pequeño, había sido pescador en el mar, y como pescador él vivió con su experiencia. Hasta ahora él vivió con su experiencia, pero apoyándose en la palabra de Dios, ni un pez que él no podía pescar ese día, pero atrapó tantos peces que quería romperse la red. Pedro se arrodilló. Jesús, mi experiencia está equivocado. Yo viví con mi conocimiento, Jesús. Yo pensé, confié en mí, pensando que si yo trato, lo puedo hacer. Yo soy pecador. Yo desde pequeño dije que creo en Dios, pero mi experiencia, en mi apoyo, yo había confiado en mí. Yo soy pecador. Pedro se arrodilló y confesó que era pecador, no porque él había adulterado, había matado a alguien, sino su experiencia, su conocimiento, su apoyo. Él confesó que había vivido apoyándose en eso. Nosotros en Adán, alejándonos de Dios, en este mundo, la experiencia que tuvimos, lo que aprendimos, con eso nosotros hemos vivido. Hermanos, en su vida ha tenido un fracaso. El fracaso es muy bueno. El fracaso, su conocimiento, su deseo, todo lo hará saber. Por eso entonces ustedes, delante de Jesús,
Es una oportunidad que podrá volver a Jesús. Por eso Pedro se esforzó toda la noche, pero apoyándome en la palabra voy a tirar la red. Entonces por primera vez se apoyó en la palabra. Lo maravilloso es que conforme a la palabra, tantos peces había capturado. No estaba contento por tantos peces que agarró, sino de verdad ante Jesús que vino por la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros conforme a nuestra manera, a nuestra experiencia hemos vivido, pero ahora ya por la palabra de Dios desea que volvamos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso el pecado de Pedro no es otro. Alejándose de la palabra, durante toda la noche se esforzó, ese es el pecado. En Hechos 14:15 dice que este evangelio, que es regresar al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Ahora es regresar a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, quien no ha creado a ustedes también. Regresar a ese Dios. Eso es regresar hacia la palabra. Nosotros si vemos en Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos por nuestro delito y pecado, siendo guiado por el príncipe de la potestad del aire. Hemos vivido conforme a los deseos de nuestra carne y corazón. ¿Por qué recibimos la ira de Dios? Porque nos hemos alejado de Dios conforme a lo que desea la carne y este corazón. Esa vida, Dios le dio la ira. Entonces nos dice que volvamos de aquí. Vamos a ver un video. 붉은 머리 오목눈이가 품고 있는 뻐꾸기 알은 어떻게 됐을까? 탕난 11일째. 뻐꾸기 알이 깨어나고 있다. 뻐꾸기 어미의 시간 계산은 정확했다. 붉은 머리 오목눈이보다 늦게 산란했지만 뻐꾸기 알은 포란 기간이 짧아 항상 그보다 2-3일 먼저 부화한다. 먼저 깨어나야만 남의 둥지에서 버림받지 않고 살아남을 수 있기 때문이다. 뻐꾸기 새끼의 탄생을 지켜보는 어미. 제 둥지에서 태어난 새끼를 받아들이는 건 어미새의 본능이다. 붉은 머리 오목눈이는 먼저 알 껍질을 먹어치운다. 깃털도 없이 태어난 새끼는 몸에 습기가 많고 차다. 어미는 새끼를 품어 몸을 말려준다. 붉은 머리 오목눈이가 부지런히 먹이를 물어 나른다. 대리모지만 어미새 본능은 어쩔 수 없다. 밤수가 교대로 알 품기와 먹이 사냥에 바쁘다. 그런데 뻐꾸기 새끼가 먹이보단 다른 행동에 신경을 쓰고 있다. 붉은 머리 오목눈이 알을 밀어
둥지의 5% 이상이 Si ha visto este video, sí, el cuco no cría él mismo su huevo, sino lo pone en el nido del perdiz y se va. Entonces de repente la perdiz cuando regresa ve un huevo tan grande, pero mirando, entonces comienza a incubar. Y el cuco el pichón que sale, lo primero que hace es tirar los huevos que está a su lado, y el cuco solo posee el nido y la perdiz le trae la comida y así lo alimenta, y cuando el cuco sale todo su pluma ya se vuela, diciendo cuco, cuco, y se vuela, y el nido queda vacío. Entonces la perdiz, la madre, de verdad ocupada y esforzándole, alimentó, pero todos sus huevos que había puesto está muerto, y el cuco se fue. Por eso en Jeremías dice así: Satanás pone el pensamiento en mi corazón, pensando que ese es mi pensamiento, lo cubrimos, lo tenemos, pero pasando el tiempo uno se da cuenta que ese pensamiento me lleva a la destrucción, me lleva a la muerte. Hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes, por haber cometido el pecado, no es que llegó la muerte, sino dentro de Adán, desde que nacieron, fueron pecadores y vino la muerte. Entonces, nosotros, desde el nacimiento, ya nacemos con el origen del pecado. Desde Adán nacimos como pecador, y el espíritu maligno, el pensamiento que puso Satanás en nosotros, nos lleva al pecado y nos hace cometer el pecado, y por eso al fin, para que nos corrompamos y recibamos la muerte. Así nos está guiando. Sí, escuché un poco sobre la historia de la semilla de flor tostado. El rey quería verificar cómo su corazón de los súbditos, entonces quería probar el corazón de ellos y le repartió esta semilla de flor. Es una semilla de flor que hace brotar y crecer una flor hermosa para que lo pueda poner en su maceta, y después de unos meses, si trae la flor hermosa, entonces a la persona que más flor hermosa ha traído, yo le daré un gran premio. Y así las personas, recibiendo la semilla de flor valiosamente, lo puso enterrando en la maceta, y así cuidándolo cariñosamente, cálidamente, para que pueda brotar. Pero aunque espere y espere, no salía, no brotaba. Llamaba tal fulano: sí, hola, ¿cómo está? Y ya ha brotado. Y no tiene que decirle que no brotó. Entonces dice: sí, ya brotó, ya está lindo. Entonces llamó al vecino: ya brotó, sí, ya tenemos 4 hojas que salió. Entonces ya poco a poco esa semilla se había pudrido. Entonces compra la semilla más hermosa y buena en el mercado y lo vuelve a sembrar, y de verdad brota, y le da también abono, y así salió la flor. Y el rey, ese día que iba a dar el premio, todos ya sacando cada uno su maceta, y había salido. De verdad, cada maceta había salido flores muy hermosas. De verdad, las flores están muy hermosas. Y estaban diciendo unos a otros. Una persona había traído una maceta vacía. Sí, mira, esa persona no pudo sacar ni una flor. De verdad, no tiene un corazón que respeta y adora al rey. Entonces, el rey, mirando todas las macetas, de repente a esa maceta vacía, y ese hombre que estaba agachado, y le gritó:
¿por qué tú no has podido sacar ninguna flor? Disculpe, perdóneme, yo realmente me faltó mi corazón, no lo estoy sirviendo bien. Y así, perdóneme, pero el rey de repente sonreía y mirando a todos los súbditos que trajo la maceta con la flor hermosa, le dijo: ustedes tienen un talento impresionante, porque yo les había dado una semilla tostada en la olla, pero con la semilla de flor tostada, ¿cómo pueden sacar así flores tan hermosas y grandes? Todos sus rostros estaban enrojecidos y agacharon. Oigan, a esta persona que tiene la maceta vacía, quiero que lo premien. Y lo ordena. Yo pensaba que yo era bueno, pero un día al verme, cada momento, cuando sentía carga, yo me había fluido conforme a mi pensamiento. Cada vez que me fluía conforme a mi pensamiento, me acuerdo de todo lo que yo había hecho mal. Yo viviendo cometo el pecado, lo que yo hice mal, todo era cuando yo seguí conforme a mi pensamiento. Entonces esto es la semilla de flor tostado. No es que sale una flor hermosa, sino que me lleva a la maldición, que me lleva a la destrucción. Podía entender eso. Por eso, yo ya no debo creer en mi pensamiento. Después de entonces, cualquier pensamiento que suba, yo comenzaba a expresar mi corazón, escuchando la palabra en mi corazón. Sí, tengo tales pensamientos, escuchando la palabra, mi corazón, tengo pensamientos diferentes. Viendo la palabra, en mi corazón hay un pensamiento diferente a la palabra. Así comencé a hablar. Lo increíble es que, ¿por qué, oye, malvado, tú has tenido ese pensamiento? No había ninguna persona que me diga así. Y en mi corazón, cada palabra comenzaba a entrar en mi corazón. Y entonces poco a poco yo escuchaba, aprendía y comenzaba a preguntar. Nosotros, desde el nacimiento, hemos creído que el pensamiento que Satanás nos ha puesto es mi pensamiento. Habíamos pensado que ese es mi corazón. Pero la Biblia que dice, no, ese pensamiento malvado te lo puso Satanás, ese es pecado. Las personas fuera de Dios quieren vivir libremente, pero no es así. Si cree en Dios, piensa que puede perder la libertad, pero no es así, ¿verdad? La verdadera libertad es obtener en Dios. Cuando sabe que Dios me va a cuidar, cuando Dios está conmigo, entonces nosotros podemos disfrutar de la verdadera libertad. ¿Cómo Dios está con nosotros? Sí, el corazón diferente. Con el pecado, Dios no puede trabajar en ustedes. Por eso, en ustedes, ya el pensamiento diferente que ha entrado, ese es pecado. Ustedes desechando ese pensamiento, y cuando aceptan la palabra de Dios, se hace uno con Dios. Sí, yo pensé que yo era pecador, pero Jesús lavó mis pecados. Yo pensé que Dios no escuchaba mi oración, pero Dios oye mi oración, perdonando mi pecado. Si ya soy uno con Dios, donde yo vaya, cualquier cosa que yo haga, Dios está conmigo. Todas las cosas que le pasa a ustedes, Dios, en lugar de ustedes, Dios los protege. Ahí entonces viene la verdadera libertad. Al pecador, Dios no puede oír su oración. Al pecador, Dios no lo puede ayudar. Pero el que ha puesto su corazón conforme a Dios, el que acepta directamente la palabra de Dios, el que ha lavado su pecado y ha obtenido la justicia de Dios, a esa persona Dios le da la gracia y lo acompaña. Hoy a ustedes, sobre el pecado, les he hablado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos volver a Dios? Desechando el pensamiento y regresando a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, Jesús ha perdonado mi pecado. Aquí pueden ver
Bien es lo que me hago uno con Dios, que yo ayudo al prójimo, yo ayudo a la persona pobre. Claro que es el bien, pero Dios a eso no lo dice el bien, sino unir su corazón como uno con Dios, el Dios que es bueno. A eso se le dice que es el bien. El que se apega al imán, el hierro, tiene la fuerza para también atraer a otros hierros. Tiene el mismo poder del imán. Entonces, si uno se hace uno con el Dios que es el bien, ahí dice que es el bien. Que usted ayuda al prójimo, a otras personas sacrificándose, eso no es el bien, sino cuando se hace uno con el Señor que es el bien, cuando haya unido su corazón, ahí es el bien. Por eso, ¿qué es la maldad? ¿Qué es el pecado? Cuando uno se aleja de ese Dios. Por eso en Adán nosotros nos hemos alejado de Dios y naciendo en este mundo, y ustedes desde ahí habrán esforzado para vivir con el bien, pero el verdadero bien es volver a Jehová, desechando el pensamiento y regresar a Dios. Por eso Adán, conforme a su pensamiento, es el primer arrepentimiento de haberse alejado de Dios. Sí, en mucha religión enseña que tiene que hacer el bien, que tiene que esforzarse para vivir con buenas obras, por eso felicita la buena obra. Pero, ¿cuál es el pecado? Lo mismo que se alejó de Dios es el pecado. En Adán, que se alejó de Dios, se hizo el pecado. Entonces nosotros ahora tenemos que volver a Dios arrepintiéndose, y dice que crea en el Evangelio, que tenemos que arrepentirnos de haber creyendo en mi pensamiento, volver a la palabra de Dios. Yo cometí el pecado, soy pecador, pero en la palabra de Dios dice que en la cruz, por la sangre de Jesucristo, se lavó todos mis pecados. Entonces, la palabra de Dios, aceptando directamente y creer en la palabra de Dios, Dios lo considera como justicia y como bien. Sí, hermanos, su pensamiento de haber creído en ello, regresar a la palabra de Dios, ese es el arrepentimiento. Cuando regresa a la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro pecado habrá estado ya lavado por la sangre de Jesucristo. El hijo pródigo, cuando regresó a la casa de su padre, el pecado que él cometió era tan grande, por eso pensó que el padre lo iba a rechazar. Pero como trabajador solamente podría darme alimento para vivir. Con ese corazón había regresado al padre, pero cuando regresó al padre, en el corazón del padre no cambió, es hijo. Sí, pero yo no puedo decir que soy hijo porque es tan grande el pecado que yo cometí. No puedo atreverme a decir que soy su hijo, pero se desapareció ese pensamiento. En nuestro pensamiento decimos yo soy pecador porque cometí el pecado, pero cuando regresamos hacia la palabra de Dios, ya estoy justo, ya la sangre de Jesucristo lavó todos mis pecados limpiamente. En la palabra de Dios, recibiendo el perdón de pecados, y espero que reciba la salvación. Vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias. Nos dio el Evangelio a nosotros, y regresando de nuestro pensamiento, en la palabra todos nuestros pecados ya están lavados, y cargó todo nuestro pecado el Señor Jesús en la cruz, recibió toda la maldición del pecado, y en mi pensamiento pensábamos que éramos pecadores porque cometemos el pecado, pero ahora creemos en la palabra. En la palabra es verdad que soy justo, y por la sangre de Jesucristo hemos obtenido la pureza de todo ese pecado, y por la sangre de Jesucristo ya nos dé la fe de creer que nuestros pecados han sido perdonados, y con valentía que podamos ponernos ante usted, Señor. Señor, damos gracias por su gracia que nos ha dado. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.